Vamos a hacer ahora el segundo ejercicio de Química Selectiva 04, curso patrocinado por Editorial Casals de Virtualero. Dice, al realizar la electrolisis del cloruro de litio fundido, LiCl, se obtiene cloro Cl2 en el ánodo y litio en el cátodo. Escribe el proceso que tiene lugar en cada uno de los electrodos e indica cuál es el proceso de oxidación y cuál es el de reducción. ¿Qué polaridad tienen los electrodos? Bueno, nos calcula la intensidad de corriente necesaria para descomponer 15 gramos de cloruro de litio fundido en una hora. Datos que nos dan las masas atómicas relativas del cloro, 35,5, y del litio, 6,9, y nos da la constante de Faraday, 96.500 coulombios por mol, un mol de electrones. Primero leemos, como siempre, los problemas por encima y luego vamos señalando la información característica. Tenemos la electrolisis. Sabemos que electrolisis, lisis es ruptura y electro a través de la electricidad. O sea, estamos rompiendo una molécula gracias al suministro de corriente eléctrica. El cloruro de litio fundido. El cloruro de litio, en principio será un sólido que calentado a determinada temperatura funde, y la fórmula del cloruro de litio es LiCl. Los dos tienen valencia positiva. El valencia 1, el litio es valencia positiva más, el cloro negativo menos, LiCl es la molécula de cloruro de litio y es una sal iónica formada por dos iones. Este muy electronegativo, el cloro tiende a captar electrones y el litio muy electropositivo tiende a perderlos. Se obtiene cloro 2, aquí el cloro 2 no está señalado, pero será un gas, por tanto se libera gas. Aquí ya nos dice que es en el ánodo y litio en el cátodo. Pregunta, bueno, entonces esto sí lo señalaremos quizá. Tenemos cloro 2, ánodo, litio, metal sólido 0 en el cátodo. Se escribe el proceso que tiene lugar en cada uno de los electrodos. Pregunta, escribe el proceso que tiene lugar en cada uno de los electrodos. Proceso, electrodos, indicando cuál es oxidación, cuál es reducción y qué polaridad tienen los electrodos. La segunda parte me pregunta, calcula la intensidad de corriente necesaria. Intensidad de corriente. Para descomponer 15 gramos tengo de cloruro de litio. Fundido, es donde está, y en una hora. Tenemos el tiempo, los gramos y la intensidad de corriente. Tenemos las masas atómicas relativas, por lo tanto ya este dato, analizando los datos, significará normalmente que tenemos que pasar los gramos. Cuando hacemos la masa atómica es que tengo que pasar los datos en gramos a moles. Moles es el lenguaje universal de la estequiometría de la química. Entonces traducimos de gramos a moles y luego en todo caso volvemos a traducir de moles a gramos. Y la constante de Faraday, que es un mol de electrones. Sabemos que un mol de electrones tiene esta carga, 96.500 coulombios. Entonces, nos pregunta las reacciones que se producen y la polaridad de los electrodos. Reacciones que se producen y la polaridad. Tenemos el dato que nos dan, que es el cloro en el ánodo y el litio en el cátodo. Recordamos, hemos hecho ya alguna vez, en el ánodo, que empieza por vocal, se produce la oxidación, vocal con vocal. Aquí con el redox basta acordarse en memoria de uno de los dos casos porque el otro será al contrario. Si en el ánodo se produce la oxidación, en el cátodo, que es consonante, C, se produce la reducción R, C con R. Ánodo, oxidación. Ánodo nos dice que se obtiene cloro. Hemos visto ya que el cloruro litio es una sal iónica que da iones litio y iones cloruro. Se podría disolver en agua, pero el problema de disolverla en agua es que tendríamos protones y OH- que interferirían en el proceso de electrolisis. Si yo quiero solo obtener litio y cloro, no tengo que disolverlo en agua porque entonces me podrían afectar estos otros iones. Al estar fundido solo hay litio más y cloruro menos. ¿Cuál es el proceso? Si el litio más se obtiene litio metal, valencia 0, sólido.
litio más pasa a litio sólido. Y el cloro, al revés, el cloruro menos, pasa a Cl2 gas. Recordamos con la termómetro de valencia, expreso de una manera, si aquí ponemos el 0, arriba las positivas, abajo las negativas, cuando sube se oxida y cuando baja se reduce. El litio más, que está aquí arriba, gana un electrón y pasa de litio más a litio 0, reducción. Cuando baja se reduce. Y el cloro que está en -1, el cloro -1, pasa a Cl2, que tiene también, aquí tiene valencia 0, podemos decir, y el litio, metal sólido, también es valencia 0. El cloro lo que hace es se oxida. Cuando sube es oxidación. Cuando sube se oxida y cuando baja se reduce. Si nos fijamos los electrones, aquí adquiere electrones, y decíamos que esto era como un globo, pesa más, si ponemos más peso en el litio más, baja. Y viceversa, el cloro, si pierde peso, pierde aquí un electrón, pues sube. Bien, el litio pasa a litio sólido, el litio se reduce y la reducción es en el cátodo. Efectivamente aquí tenemos en el litio en el cátodo y efectivamente en el cátodo sabemos que se produce la reducción. Y en el ánodo, lo contrario, el cloro -1 pasa a cloro 0, sube, se oxida, en el ánodo será la oxidación. Bien, esta reacción primero lo que tenemos que hacer es ajustarla, porque tenemos aquí un litio, aquí tenemos un cloro y aquí dos cloros. Litio más un electrón da litio sólido, reducción hemos dicho ya que era el cátodo. El cloruro, para dar cloro 2 necesito ajustarlo, que necesitaría entonces añadir, como voy a añadir aquí un 2, porque aquí hay dos cloros. Y luego aquí hay dos cargas negativas a la izquierda, aquí tiene que haber dos cargas negativas a la derecha, por lo tanto dos electrones. Y como el cloro pasa de cloro menos a cloro 0, sube, es un proceso de oxidación y pierde electrones. La oxidación vocal con vocal es en el ánodo. Ya sabemos que pues, sucede en cada una. También un sistema nos puede servir, un mnemotécnico para acordarnos, en el ánodo podemos decir que se disuelve el electrodo, en el ánodo se disuelve, disolución, mientras que en el cátodo se deposita. Según el tipo de reacción, no siempre, pero si tenemos dos metales, a la izquierda ponemos normalmente el ánodo, a la derecha pondremos los dos electrodos, esto sería el ánodo, esto sería el cátodo. Este se disuelve, quiere decir que pasa de metal sólido a metal más en disolución, y aquí viceversa. El metal más en disolución, el ion positivo, cojo un electrón y se queda aquí, se deposita. Por eso este electrodo se va a ir recubriendo y en el cátodo se produce la deposición del metal. Se recubre con una capa que sería la galvanoplastia. Bueno, polaridad. Una manera de acordarnos o saber la polaridad, que es que al cátodo van los cationes. Los cationes, catión es positivo y el anión es negativo. Catión van al cátodo. Si el catión es positivo y va al cátodo, el cátodo que los atrae tiene que ser negativo. Por lo tanto, tenemos que el cátodo es negativo y el ánodo es positivo, que es lo que nos preguntaba. ¿Cuál era el problema? Nos preguntaba también cuál es la polaridad. Ya sabemos siempre, bueno, que el cátodo es donde van los cationes son positivos, por lo tanto van al polo negativo. Y aquí tenemos el catión, el litio más, que pasa a litio 0. Tengo aquí litio más que pasa a litio 0 y para eso cojo un electrón. Entonces necesitamos un electrón que entre y por eso aquí el cátodo tiene polaridad negativa porque entran los electrones. Segunda parte del problema que tenemos, nos pregunta qué intensidad de corriente necesitamos para consumir 15 gramos, nos pregunta la intensidad de corriente para consumir o electrolizar, descomponer 15 gramos de cloruro de litio en una hora. Bien, tenemos gramos y como siempre que fundamos química tenemos que pasar a moles porque las reacciones son por moles. Son molécula a molécula o mol a mol. El cloro pesa 35,5, un mol de átomos, el litio 6,9, una molécula de cloruro de litio significará que
pesa 42,4 gramos. 42,4 gramos será el peso de un mol de moléculas de cloruro de litio. Bueno, lo que nos pide es la intensidad de corriente. Lo primero que tenemos que saber es qué es la intensidad de corriente, quizá aquí no se da. La intensidad de corriente es la cantidad de la carga de electrones por tiempo. Q, intensidad es carga en columpios, ojo aquí la Q, no confundirla con la Q de calor, aquí es la Q de carga electrónica, que se mide en coulombios, y el tiempo en segundos. Entonces nos pregunta, ¿qué intensidad necesito para conseguir esta carga en este tiempo? El tiempo que tenemos lo sabemos, que es una hora. Como el tiempo aquí va en segundos, pues ya directamente multiplicamos la hora por 3000. La hora sabemos son 3600 segundos, por lo tanto ya podemos poner aquí el tiempo que sabemos que vale 3600 segundos. Me sigue preguntando la intensidad, interrogante, no sé cuánto vale. Pues para saber la intensidad, con esta fórmula necesito saber la carga. ¿Cuánta carga necesito? Y ahora es lo que tenemos que hallar. ¿Cuánta carga necesito para descomponer 15 gramos de cloruro de litio? Tenemos el dato de la constante de Faraday, que es 96.500 coulombios, o 9,65 por elevado a la 4, fijaros que esto es lo mismo, que es la carga de un mol de electrones. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos electrones necesitamos? Vamos a ver la reacción que sucede. El cloruro de litio para dar una de litio y una de cloro 2. Propiamente teníamos que poner 2 litio cloro 2 ajustado para dar 2 de litio más una de cloro 2. Aquí tenemos 2 a la izquierda de litio y 2 a la derecha, y 2 de cloro a la izquierda y cloro a la derecha. Pero ¿cuál es el intercambio de electrones? Si nos fijamos que el litio, para pasar a litio, necesita un electrón. Mientras que el cloro, 2 de cloro, para dar cloro 2 más 2 electrones, libera un electrón. ¿Cuántos moles de electrones necesita el litio para pasar a litio? Un electrón. Pues un mol de litio necesitará un mol de electrones. Por lo tanto, necesitaremos, ¿qué electricidad necesitaremos? Pues que la reacción nos provea de un electrón por cada átomo, o mol de electrones por cada mol de litio. Moles de cloruro de litio que tengo. Pues moles de cloruro de litio siempre por definición sabemos que es masa en gramos partido por peso molecular. Moles igual a masa en gramos partido por el peso molecular. Masa en gramos del cloruro de litio eran 15 y el peso molecular 42,4. Dividiendo me quedan 0,35 moles de cloruro de litio, o lo que es lo mismo, 0,35 moles de litio. Son los mismos moles los de cloruro de litio que los de litio o los de cloruro. El dato que tenemos, que es Faraday, que es este de aquí, lo utilizamos para una regla de 3. Sé que un mol de electrones equivale a 96.500 coulombios. ¿Cuántos moles de electrones necesito yo? Pues hemos dicho que tengo 0,35 de litio, por lo tanto necesitaré 0,35 moles de electrones, porque necesito un electrón por cada átomo, un mol por cada mol. Pues si tengo 0,35, X, resuelvo la regla de 3, multiplicando en cruz, 0,35 por 96.500 dividido entre 1, me da 34.139. Vemos los resultados lógicos, un mol de electrones 96.000, como tengo menos de la mitad necesito menos de la mitad de moles de electrones, necesitaré menos de la mitad de 96, la mitad de 48, que sea, 34. 34, pues ya tenemos aquí los coulombios. ¿Por qué hemos calculado los coulombios? Porque no, era lo que necesitábamos para calcular la intensidad. Recordamos que la intensidad otra vez era carga en coulombios partido por tiempo en segundos. La carga en coulombios ahora sabemos cuánto vale, porque lo acabamos de hallar aquí, 34.139 es coulombios y el tiempo en segundos es 3.600. Y haciendo la división nos da la intensidad en amperios, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, que hace falta para producir la electrolisis de 15 gramos de cloruro de litio. O sea que, recordando el proceso, teníamos la intensidad de corriente, que era la carga partido por el tiempo lo sé, 3.100 segundos. Entonces, ¿qué intensidad? Pues depende de cuántos coulombios necesito. ¿Cuántos coulombios necesito? Pues dependerá de los moles, porque sé que un mol de electrones, un mol de litio. Como tengo 0,35 moles de litio, necesitaré 0,35 moles de electrones, que son 34.000 kilcoulombios, que lo pongo aquí y nos da resolvemos la segunda parte de este problema del QS04, el número 2.